Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche y vamos al libro de Primero a los Corintios. Primero a los Corintios, capítulo 8, y comenzamos esta tarde con versículo 1. Amén. ¿Qué dice aquí? Capítulo 8, versículo 1 dice: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Entonces, nosotros comenzamos aquí con versículo 4, porque ya enseñamos de versículo 1 hasta 3, pero yo quise leerlos también. Pero nosotros entendemos a través de los versículos que hemos estudiado que a través de Cristo tenemos más libertad, ¿verdad? Tenemos más libertad en Cristo. Más libertad incluso que aquellos que vivieron bajo la ley de Moisés. Porque nosotros no tenemos que llevar animales para un sacrificio al templo en Jerusalén. No tenemos que hacerlo porque Cristo ya murió por nosotros. Él era el último sacrificio para nosotros, para el mundo. Esto no significa que tengamos libertad para pecar tampoco, sino que somos libres de la esclavitud de la ley para caminar en el Espíritu. Aquí en el versículo 4, Pablo habla de la comida que se sacrifica a los ídolos. Durante los días de Pablo, durante este tiempo y especialmente cerca de esa área donde estaba la iglesia de Corinto, había todo tipo de adoración de ídolos. Y uno de los mandamientos dados a los gentiles fue abstenerse de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Al parecer hubo un debate sobre esto. Algunos creían que no había nada de malo en comer estos alimentos, mientras que otros dijeron que no era correcto. Había un debate. Pablo sintió la necesidad de explicar por qué debían abstenerse de comer de la comida de los ídolos. Comienza su mensaje diciendo que todos entendemos, todos sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. No es nada. No tiene vida. No se mueve, no habla, fue hecho por manos humanas y es solo una estatua. No puede dañarnos ni afectarnos porque no está vivo, ¿verdad? Un ídolo no es nada en este mundo. Nosotros entendemos eso porque Dios nos abrió la mente para entender que un ídolo no está vivo, no se mueve, no es un Dios. Es decir, entendemos que un ídolo no es Dios. Por lo tanto, nosotros no deseamos adorar a una imagen falsa ni un ídolo falso. Y vamos a leer de Isaías 46. Isaías 46, versículos 5 hasta 7 dice: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación.
Amén. Estos versículos demuestran lo insensato que es adorar ídolos, y eso es lo que Dios quiere decir. Él de verdad no está diciendo que ellos deben adorar, Él está diciendo eso es insensato para hacerlo. No tiene sentido. No hay razón porque ellos no pueden contestar las peticiones de la persona, no pueden ayudar, no pueden salvar. No son nada los ídolos. Hay que llevarlos sobre los hombros y colocarlos donde la persona quiera y no se mueven de ese sitio. No tiene sentido pensar que ese ídolo puede salvarlo a esa persona. Ahora vamos a volver a primero los Corintios para seguir leyendo aquí. Primero los Corintios capítulo 8 y leemos ahora de versículos 5 hasta 6. Porque nosotros, como dice en versículo 4, entendemos que no hay más que un Dios. Vamos a leer de versículo 5 hasta 6, que dice la palabra: Pues, aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces, entendemos que desde el principio los hombres han inventado, han hecho sus propios dioses. Durante la época de Moisés, los egipcios adoraban a cerca de 2,000 dioses. 2,000 dioses. A lo largo de la historia, el hombre ha inventado miles de dioses falsos. Pero aquí está la clave en esos versículos. El versículo 6 lo dice: para nosotros, dice aquí, para nosotros, sin embargo. Es decir, nosotros, como nosotros quienes creemos en la verdad, quienes creemos en Jesucristo, sabemos la verdad. Aunque hay quienes pueden estar engañados o que han negado al único Dios verdadero, nosotros sabemos que hay un solo Dios. Él es solo Dios, solo un Dios en 3 personas, como dice la palabra: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 3 aquí, que dice: Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Nosotros debemos entender que no todos crecieron en una iglesia, ¿verdad? No todo el mundo crecieron en una iglesia. No todos crecieron escuchando la palabra, ni historias bíblicas, ni teniendo una Biblia en su casa. Y hay personas en el mundo hoy en día que ni siquiera han oído el nombre de Jesucristo. Pablo dice que no todos tienen este conocimiento. Y Pablo dijo que aquellos a quienes escribía entendían que un ídolo no era nada y que solo había un Dios. En otras palabras, habían madurado espiritualmente, habían aprendido lo suficiente sobre la Biblia para comprender que las Escrituras nos enseñan que solo hay un Dios. Nosotros entendemos porque ya hemos aprendido. Pero hay personas aquí y que no saben todo de la Biblia, que no saben todo de Dios. Pero debemos entender que en este tiempo también el Evangelio era nuevo para todos.
Jesús había muerto y resucitado casi 20 años antes de que Pablo escribiera esta carta. 20 años antes, Jesús murió y resucitó. Y muchos oían hablar de Jesús y de la palabra de Dios por la primera vez. Así que como Pablo dijo, no todos tenían este conocimiento. Aunque para nosotros pensamos, bueno, yo sé que es malo adorar a un ídolo. Yo sé que Jesucristo es el Salvador. Yo sé que hay un solo Dios. Nosotros lo entendemos porque hemos escuchado eso antes. Pero ¿qué pasa con una persona quien nunca había escuchado eso en sus vidas? Ellos no lo saben. Como Pablo dice en Romanos, él sabía que era malo codiciar porque la ley le dijo a él, yo entiendo que hay cosas malas que yo no debo hacer. Mentir es pecado. ¿Cómo es que yo entiendo eso? Porque yo aprendí eso de la palabra de Dios. Mis padres me enseñaron cuando yo era niño. Pero aquí entendemos que incluso había algunos que oyeron predicar a Cristo, creyeron, pero aún no tenían el conocimiento bíblico para saber que no se debe adorar a otros dioses. Imagínense eso, que ellos escucharon de Cristo, pero ellos no sabían que era malo adorar a un ídolo, porque nunca habían escuchado eso, ¿verdad? En su vida. Ellos pensaban posiblemente, bueno, Dios o Cristo es un Dios entre todos, entre muchos dioses. Pero Pablo comienza a decirlo a ellos que no todo tiene ese entendimiento. Hay que decirles a ellos que eso no está bien. Ellos eran como bebés. Estaban aprendiendo todo, empezando desde cero. Me encanta ver personas crecer en su conocimiento de la Biblia y de las Escrituras, aprendiendo cosas nuevas después de conocerle a Cristo por la primera vez. Y cómo se percibe en sus corazones el interés y el deseo por saber más. Y yo también aprendo mucho de la palabra cuando yo estudio ella, ¿verdad? Yo aprendo más todo el tiempo cuando yo hago mis estudios. Cuando yo estoy preparando un mensaje, yo aprendo de la palabra. Y es maravilloso para ver personas crecer en su entendimiento de la palabra, en su relación con Dios. Muchos de nosotros crecimos escuchando historias bíblicas, pero estas personas no tenían ni idea. Hay una historia bíblica en el libro de Hechos 14 donde Pablo y Bernabé, ellos van a diferentes ciudades, 2 ciudades que se llamaban Listra y Derbe, y ellos fueron a predicar el evangelio. Había un hombre ahí sentado y era cojo de pies desde su nacimiento, que nunca había caminado. Y este hombre escuchó a Pablo hablar y Pablo lo miró y supo que tenía fe para ser sanado. Y Pablo le dijo a él en voz alta, levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. Y cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. Eso es lo que las personas estaban diciendo, que ellos pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses, descendidos desde el cielo en forma de hombre. Y les dieron a ellos nombres de sus dioses. Entonces el sacerdote de ese lugar, de aquella ciudad, trajo toros y iba a ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Pero al oír esto, ellos rasgaron sus ropas
y corrieron entre la multitud gritando: varones, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que Pablo y Bernabé predicaban el evangelio a ellos, y ellos tuvieron que aprender que no estaba bien adorar a otro Dios, excepto el único Dios verdadero. Así que Pablo y Bernabé les predicó a ellos. Y Pablo probablemente pensaba, después de sanar a ese paralítico, este día ha sido un éxito. La gente se está convirtiendo a Dios. Mientras tanto, la gente preparaba sacrificios para Pablo y Bernabé, creyendo que ellos eran dioses. Y por esa razón, digo que no todos tienen el conocimiento y la comprensión de la palabra que nosotros tenemos. Y por eso Dios ordena maestros en la iglesia para enseñar la palabra correctamente, para que las personas puedan aprender de ella. Pablo dijo que algunos que aparentemente creían, pero que aún eran cristianos inmaduros, eran bebés, ¿verdad? Como bebés aprendiendo a caminar, comían en el templo alimentos sacrificados a los ídolos y pensaron que estaba bien porque nunca se les había enseñado nada diferente. Esa es la importancia de la predicación, la importancia de la enseñanza y el peligro de que una persona salva no sea instruida en la palabra de Dios. Porque aunque un cristiano maduro tenga más comprensión, un cristiano recién convertido aún está aprendiendo todo sobre la Biblia, todo sobre la fe. Y de ahí viene el peligro. Su conciencia, siendo débil, como dice la palabra, su conciencia, siendo débil, se contamina. Se contamina. Más adelante vamos a ver que la vida que vivimos como cristianos, como vivimos y las apariencias sí importan. Lo que nosotros hacemos importa. Lo que la gente ve que hacemos, incluso si no estamos pecando, importa. Lo que ellos nos ven hacer o piensan que estamos haciendo, eso importa. Vamos a ver por qué. El cristiano recién convertido al que se refiere este texto sigue contaminando su conciencia al pecar sin comprender por qué está mal en hacerlo. ¿Qué va a pasar si el hermano débil continúa comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos sin saberlo? Pablo dijo que ellos iban a contaminarse. Es más fácil enseñar a alguien que acaba de convertirse que a alguien que ha vivido muchos años, mucho tiempo, sin enseñanza, sin discipularse, formando hábitos cada vez más difíciles de romper. Es decir, si una persona se convierte a Cristo desde joven, vamos a dar un ejemplo. Y ellos duran escuchando la predicación por un tiempo, pero ellos se van. Nunca aprenden más de la palabra. Y con el tiempo, ellos se fueron de la iglesia. Ellos están creando hábitos en su vida. Ellos posiblemente piensan que está bien en hacer esto. Y ellos un día vuelven para escuchar la predicación otra vez. Será muy difícil en romper esos hábitos que ellos han creado en su vida, porque ya ellos tienen una vida
que ellos han vivido por mucho tiempo sin saber la verdad. Y es difícil para enseñarlo de nuevo. Por esa razón, el discipulado, la enseñanza de la palabra, la predicación es tan importante para que seguimos creciendo en nuestra fe, porque sin la enseñanza vamos a pararnos en nuestra vida. Vamos a pararnos sin ir más adelante con Dios, sin crecer más cerca a Dios. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 8, que dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Con la conciencia contaminada, quienes comían los alimentos sacrificados a los ídolos, los estaban dedicando a ellos. Mientras ellos estaban comiendo, ellos pensaron: esta comida yo lo estoy dedicando a ese ídolo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y si al mismo tiempo quisieran dedicar esos alimentos a Dios, a Jesucristo. Pablo habla de esto en este versículo. Dice que incluso si comieran la comida dedicándola a Dios, eso no hace que una persona sea más aceptada ante los ojos de Dios. No nos ayuda espiritualmente ni mejora nuestra relación con Dios. Es lo que él estaba diciendo. Por si acaso que alguien pensó en comer esa comida y dedicarlo a Dios, a Jesucristo, eso no le hace nada a ellos, ni hace nada para Dios tampoco. Leemos aquí del versículo 9 hasta 10, que dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí Pablo dice que nosotros tenemos libertad. Tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad? ¿O en qué consiste nuestra libertad? La libertad es que Dios nos ha dado entendimiento. Él nos dio iluminación, entendimiento en nuestras mentes, y sabemos que sea que la comida se ofrezca a un ídolo o no, la comida es comida, ¿verdad? No importa. Si se ha ofrecido a un ídolo o no, la comida es comida. Entendemos que un ídolo no es real y que solo hay un Dios verdadero. Y si nosotros comiéramos alimento ofrecido a un ídolo, podríamos hacerlo sin contaminarnos porque tenemos ese conocimiento. Esa es la libertad que tenemos. Es decir, pero estos versículos nos enseñan que debemos tener cuidado con la libertad que tenemos, porque podría hacer tropezar y caer a un hermano más débil. Y así es como podrían tropezar. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, pero un creyente y recién convertido aún puede estar aprendiendo. Y si ven a un cristiano maduro comiendo alimento ofrecido a los ídolos, no saben que en su corazón lo está comiendo simplemente como alimento. Es decir, pueden pensar que ese cristiano está participando en adorar a ese ídolo, en comer esa comida. Entonces se verán tentados a hacer lo mismo. Y cuando vayan y se sienten en el templo del ídolo a comer, en su conciencia ellos estarán dedicando ese alimento al falso ídolo. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas de hoy? Yo estoy terminando. Si ustedes me prestan atención por unos minutos más, yo estoy terminando. Pero yo quiero terminar eso para que aprendamos la aplicación. Vamos rápidamente a 1
a los tesalonicenses. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que dice aquí: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Para explicar este versículo, también quiero usar la traducción que tenemos en inglés, que en lugar de usar la palabra especie, usa la palabra apariencia. Apariencia. Y dice que nos abstengamos de toda apariencia de mal. Apariencia habla de cómo algo parece ser, ¿verdad? Lo que asumimos que es una situación. Por ejemplo, yo he predicado sobre esta escritura en el pasado y he dado este ejemplo. Yo he oído a cristianos decir que a veces, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo conozco a personas quienes me han dicho esto, que a veces ellos van a los bares y reparten tratados del Evangelio ahí. Una vez alguien me dijo que de hecho entra en un bar, se sienta junto a alguien y conversa con ellos sobre Jesucristo. Y para mí yo veo varias señales de alerta en hacer eso como cristiano. Una de ellas es que no es prudente hablarle del Señor a alguien que no está sobrio. No es prudente hablarle del Señor a alguien que no está sobrio. Porque las personas que no están sobrias dirán y harán cosas que no harían en su sano juicio. Y si están lo suficientemente borrachos, a veces incluso olvidan las cosas que dijeron o hicieron. El número 2 es que debemos abstenernos de toda apariencia del mal, como dice aquí, aunque en mi corazón yo podría entrar en un bar y no sentir la tentación de beber. Para mí, digo, yo no iba a sentir la tentación de beber. No me gusta el alcohol y nunca me ha atraído. No digo que no tengo tentaciones, pero digo que en mi vida el alcohol no ha sido una tentación para mí. No ha sido una tentación para mí. Yo podría ir y tener la conciencia tranquila. Como Pablo estaba diciendo, las personas entran, ellos comen y ellos tienen su conciencia tranquila. Pero, ¿qué pasa si un cristiano, un nuevo creyente, me ve a mí entrar en un bar como pastor? ¿Ustedes creen que ellos van a pensar, bueno, el pastor va ahí para predicar el evangelio? No, no creo. Ellos no van a pensar eso porque normalmente cuando una persona va a un bar, ellos van para beber, ¿verdad? Para beber. Entonces ellos van a pensar, bueno, el pastor va ahí para hacer algo malo, para beber. No, ellos no van a pensar que yo voy para predicar el evangelio. Así que, aunque yo tengo libertad de conciencia, yo debo tener cuidado de no hacer que otro hermano débil caiga en el pecado. Alguien podría pensar, bueno, nadie me ve. Nadie me ve. Pero no importa si estamos en el lugar más remoto del mundo, debemos asumir que alguien podría vernos y que podríamos hacer tropezar a un hermano débil si no tenemos cuidado. Tú sabes que a veces había momentos en cuando Britney y yo, por ejemplo, fuimos de vacaciones y fuimos a un lugar remoto que era como horas de donde vivíamos. Y nosotros ahí mismo, en ese lugar, por ejemplo, de 10 horas o más, de donde estábamos viviendo, nosotros vimos a personas de dónde son nosotros.
nosotros vimos a personas ahí en ese lugar de donde somos, de Virginia. Vimos a personas en Florida que eran de Virginia. ¿Y tú crees qué es la chance de ese pasando? ¿Cómo? Eso no tiene sentido, que vamos a ver a una persona en ese lugar que conocemos desde el otro lado del mundo, parece. Digo eso porque nosotros nunca sabemos quién nos está viendo, ¿verdad? Aunque no vemos a nadie por nuestro alrededor, tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos y también tener cuidado en las apariencias. Que si algo parece ser mal, debemos tener cuidado en lo que estamos haciendo, para que nadie asume lo peor. Porque tú sabes lo que pasa. Las personas cuando ellos vean, normalmente ellos asumen primero el peor, ¿verdad? Ellos van a asumir el peor. Y de eso vienen los rumores. De eso vienen los rumores y todo eso. Entonces, eso es el mensaje para esta noche, para nosotros. Debemos tener cuidado en vivir, no solamente en cuidarnos del pecado, pero también en cuidarnos de la apariencia del pecado. Vamos a orar para terminar esta tarde. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Y yo oro que tu palabra sea un alimento para nosotros esta noche, para que nosotros crezcamos, aprendemos más en cómo comportarnos, Señor, como cristianos. Ayúdame a mí para tener sabiduría, Señor, para hacer el ejemplo, porque yo quiero hacer lo correcto, Señor, y a veces posiblemente no pensamos o no estamos pensando que eso podría parecer mal, pero ayúdanos, Señor, para cuidarnos en todo lo que hagamos, para que incluso con la apariencia nosotros estamos haciendo o parece que estamos haciendo el correcto, Señor. Ayúdanos en todo y ayúdanos para glorificarte, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.